Ya estamos de vuelta aquí en su programa Punto Educativo. Y como le había anunciado, estimado Radio Escucha, hoy yo tengo el grato, pero gratísimo placer de contar con un invitado que, les cuento, he venido dándole seguimiento por sus escritos, por sus aportes, y indistintamente que es el hermano del compañero acá, colega Eddie Santamaría, y yo valoro a los hombres y mujeres por lo que son en cuanto a su productividad, y de verdad me llama mucho la atención el abordaje que hace nuestro invitado. Le estoy hablando de el magíster Guillermo Santamaría Vallejos, ¿sí? Que por cierto decíamos, los colonenses también, qué orgullo, ¿no? Pero lo interesante de todo esto, y quiero sacarle filo, es que nuestro invitado, su formación está en el área de la administración, de tal manera que les cuento, por ejemplo, que nuestro invitado tiene maestría en gestión portuaria y transporte intermodal, maestría en administración de empresa, especialización en logística de transporte, diplomado en logística y competitividad, posgrado en curso en docencia superior, posgrado en planificación portuaria. Y cuando nosotros leemos su formación, tendríamos que irnos a los puertos, pues, para entenderlo de allí. Pero cuando en un profesional existen inquietudes y es capaz no solamente de ver el árbol, sino de ver el bosque, entonces comenzamos a entender desde su área de trabajo como profesor tiempo completo de la Universidad de Panamá, cómo desde la docencia uno se atreve a mirar la generalidad que tiene que ver con esto. Justamente, mi estimado doctor, creo, y así lo esperamos que lo podamos percibir entre todos, es la capacidad de la transdisciplinariedad, sí, que en este caso tiene nuestro invitado, porque su formación base es en economía y luego su formación de especialista está muy girada hacia lo que implica el aspecto logístico portuario, ¿sí? Y de repente encontrar a un especialista que tiene la capacidad y la formación para abordar temas de niveles de complejidad, realmente creo que, como bien lo ha dicho usted, es todo un honor tenerlo en nuestro programa hoy. En consecuencia, pues vamos a tratar, profe, de extraerle lo que más nos puede aportar, no tanto a usted, a mí, sino a nuestra audiencia universitaria. ¿Cómo no? Don Guillermo, bienvenido, Punto Educativo. Buenos días. Yo tengo una respuesta. Recuerden que cuando uno es docente tiene dos profesiones, la especialidad y la de impartir clases. Entonces, ¿qué sucede? En mis 43 años de docencia superior, he vivido en carne propia los problemas del acto pedagógico y he llegado a la conclusión de que merece un cambio. ¿Por qué? Decía Nelson Mandela que la educación es el ente que transforma al ser humano. O sea, la educación es un bien valioso, transformador. Por eso que todo el mundo opina y dice, a ver, pero debemos ver qué se entiende por educación. Entonces, en el acto productivo hay una comunidad de intereses, docentes, discentes, instituciones, que para mí las instituciones son seres pensantes, el docente y el discente. Entonces, ¿qué pasa? En el Ministerio de Bregar he visto que los vehículos, el arquetipo, el modelo de hacer que los estudiantes aprendan lo que uno quiere impartir, hay mucho que desear. Entonces, ¿qué sucede? Aparece un vehículo que es un auspicio, es un auxilio del acto productivo, que es la tecnología. Pero ¿qué es la tecnología? Una forma de hacer las cosas más eficientes y elevar la propia productividad. Usted, mi querido hermano Eric, hablaba sobre siembra de equipos. La tecnología no es siembra de equipos,
un proceso mucho más complejo. ¿Qué pasa? Tengo que ver es todo el punto de economía, lo que invertimos y los logros que obtenemos. Entonces hay que preguntarse, ¿esa siembra de equipos ha traído logros efectivos en el acto productivo, en el acto pedagógico? Yo creo que no. Entonces, en mis escritos van enfilados a un aspecto que yo he descubierto, que era la neurociencia. Porque al final de cuentas estamos tratando con personas Claro, que se emplean sus actos en base a comportamiento. Entonces, a veces vemos en papel, hacemos una planificación curricular que en la práctica no se da. En mi último escrito viví una experiencia en la facultad, que tenemos la idea de que actualizar la carrera es cambiar materia por materia. Claro. Quito aquí, pongo acá, pero ¿qué pasa? Que los departamentos asociados no toman en cuenta que es una actualización curricular efectiva. Actualizar no es ese parche. Entonces, antes de hacer la actualización, tengo que buscar los logros del anterior programa de malla curricular. Y yo dije en mi escrito que lo que se está haciendo es una malla tutti frutti. ¿Por qué? No responden a un objetivo curricular. Entonces, debemos de plantear a nivel de Estado qué se espera de la tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología no es comprar computadoras y traer computadoras y traer programas. ¿Y el docente? ¿Qué pasó con el docente? Que es un ente de comportamiento. El discente es un ente de comportamiento. Hay una cosa que es cierta. Pasamos una pandemia que migramos de sí porque sí, de una modalidad presencial a una modalidad virtual. Hemos hecho un estudio de los efectos de la pandemia en el proceso de aprendizaje, y hay un aspecto que tenemos que tomar en cuenta, que nuestra población objetivo son estudiantes de 21 a 25 años que tienen un problema de la corteza prefrontal, Sí, claro. que está inacabada. Profe, siga. Sí, hay algo que usted en su primera señalamiento, hay algunas ideas que me quedan, y decía, bueno, hay que entender el acto educativo, y habla del acto productivo. Hablar de educación podríamos ver en su concepción general, la educación como la formación del ser humano, como usted decía, que planteaba Mandela. La educación es aquella herramienta, bueno, que es un proceso, pues decía Mandela, un proceso que transforma a la persona. Pero estamos hablando del individuo. Entendemos así la educación como el proceso para el acto productivo, porque ¿qué ocurre? En toda la línea de la formación de la persona, como objeto y sujeto del proceso educativo, no es productivo. Por ejemplo, los niños en preescolar, los niños en la educación primaria, inclusive en toda la educación básica general, hay una concepción diferente a lo de la universidad, que ya estamos en ella metido en lo que es la educación como un proceso productivo, a la cual yo le llamo instructivo. O sea, ¿cómo vemos esa educación? Porque hoy yo tengo preocupaciones. Tal vez estamos llevando una tecnología en función de formar para el ente productivo, y la pregunta es, ¿estamos haciendo la tecnología para formar al ser humano capaz de vivir razonadamente en una sociedad? Del matizo, cuando yo digo acto productivo, no en sentido para una industria, sino para una razón de ser como ser humano. Porque producción es invertir recursos para el logro de un propósito. Usted, cuando tiene una tarea que hacer
usted usa recursos a un proceso de transformación y tiene resultados, eso es un acto productivo. No solo para aspectos industriales, sino de resultados. Entonces, ¿qué sucede? La educación se debe ver como un acto productivo, de resultados, de logros, y cosas no estamos haciendo. Porque lo vamos a sembrar máquinas, pero no hemos hecho los cambios de aquel agente de cambio que es el docente. Porque, ¿qué hacemos nosotros? Planteamos todo un andamiaje curricular, didáctico, y cuando lo ponemos en la práctica fallan los procesos, porque el agente de cambio, que es el actor principal del acto productivo, el acto pedagógico, no cambia. Entonces, yo planteaba en mi último escrito que hay un choque de dos generaciones, la generación Z y la generación X. Entonces, eso me mira como comportamiento. Recuerdo lo que dice Robert Sapolsky: somos lo que no hemos podido controlar. Entonces, ¿qué sucede? Si eso es cierto, lo que sucede en la educación actual es aquello que no hemos podido controlar. ¿Controlar por qué? Por ignorancia, por dejadez. Estamos. Entonces yo insisto que debemos cambiar, incidir en el agente de cambio que es el docente. Usted allí hacía una proclamación, por decirlo de una forma, y decía: iniciemos un proceso, es orientado a los docentes, y recomendaba por qué ese proceso de repensamiento de los procesos pedagógicos que se debe dar de la Facultad de Ciencias de la Educación, de tal manera que podamos encontrar esa razón de ser. Algo más o menos así en su artículo usted estaba planteando. Lo que pasa es que hay que ver una cosa que es cierta. Todos somos docentes, pero todos no somos educadores. Entonces hay un matiz. Porque hay de colegas que van y imparten clase, pero no dan docencia. Claro. El docente debe ser un ente de émulo, de imitación. Entonces, si tú no tienes ese espíritu de imitación, de émulo, creo que el proceso pedagógico es incompleto. Entonces, no tenemos conciencia de la profundidad, el rol que juega el docente como agente de cambio en la educación, en consecuencia en el ser humano. ¿Y cree usted entonces, mi estimado profesor, que con ese tipo de actitud, de comportamiento, nos encontramos ante un escenario en la cual todo lo que va a suponer la inserción de la tecnología, llámese tecnología de apoyo instrumental o llámese el caso de la tecnología hoy día que está muy en boga, la tecnología generativa a través de la inteligencia artificial, ¿cómo usted, porque también ha abordado ese tema y que es un tema que a punto educativo le atrae mucho, cómo usted correlaciona esa situación que acaba usted de plantear frente a lo que pudiera suponer el problema de la tecnología generativa? Lo que pasa es que hay que contemplar que la inteligencia artificial generativa no va a sustituir al docente, lo va a coadyuvar, lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque usted en los chatbots, en la aplicación, usted le da los prompts, que son las instrucciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay una sinapsis en el proceso. Entonces, quien tiene el sartén por el mango es el docente, pero la calidad de la respuesta dependerá del grado de agudeza que tenga el docente para preguntarle. Pero una pregunta, mi estimado profesor, y perdone que haga un introito. Si bien es cierto, el docente tiene una
compleja situación, porque usted mencionó la generación Z, que tiene una característica que está fundamentada en lo que yo llamaría advenedizo a la información, más no al conocimiento. O sea, las diferentes redes, las diferentes aplicaciones no son objeto de un desconocimiento de esa generación, y la generación se matiza, se caracteriza por ese cúmulo de conocimiento. Pero también tenemos una generación de millennium, tenemos una generación X y una serie de generaciones, pero que en el fondo usted me hace recordar los principios de la teoría vygotsquiana desde el punto de vista sociocultural, y es decir, cómo el contexto posibilita, pero en la construcción de ese proceso mental, entre el papel que juega el docente y el papel que pueden jugar los estudiantes y la comunidad, no se puede lograr únicamente desde la perspectiva de un docente bien preparado, sino también, según la teoría de Vygotsky, dentro de la disponibilidad, dentro del grado de empatía, dentro del grado de compromiso y disciplina que debemos tener todos los actores. ¿Y por qué le digo esto? Usted también en uno de sus escritos, y lo acaba de hablar, me hizo recordar, profesor, para entrar a la facultad de la Universidad de Panamá, medicina, todos los años se acercan no menos de 2.500, 3.000 estudiantes, de los cuales solamente hay cupo para 200. Odontología, veterinaria, farmacia. ¿A dónde le quiero llegar con esto? Hay todo un elemento en estas llamadas filtros o pruebas que están muy asociadas a las capacidades prefrontales que tienen que tener los estudiantes para poder ser parte de esta colegiatura. Pero ¿qué ocurre? Hay otras carreras donde llegan cantidades de estudiantes que no tienen las estructuras prefrontales armadas ni preparadas, en la que el propio docente puede tener la mejor preparación, la mejor formación, pero no necesariamente hay una correspondencia, porque usted está enseñándole a estudiantes con problemas prefrontales. ¿Qué opinión le merece este planteamiento? Lo que pasa es que hay un sofisma. Se dice que la nación Z es nativos digitales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros que creemos que ese nativo digital conocen que existe la aplicación, pero la hermenéutica de esa aplicación se la debe dar el docente, la sinapsis, el uso y el uso y el porqué de ese uso se la debe dar el docente. Entonces, el docente también tiene que conocer la aplicación y le da un sentido del uso, el valor de uso de esa aplicación. Que hay que necesitar el valor agregado del docente. Entonces, ¿qué pasa? Yo el año pasado hice una investigación que le pregunté a los estudiantes cómo fue su nivel de aprovechamiento cuando comenzamos a usar los chatbots en clase. Porque ¿qué pasa? Cuando yo me di cuenta que los chatbots existían, yo no escondí que existían. ¿Qué hacía yo en mi experimento? Le decía, búsquense en el chatbot tal cosa. Entonces, ahora denme su texto del texto, o sea, texto paralelo. Entonces, ahí se dieron cuenta de que es la tecnología, uno no puede esconderla, uno tiene que darla a conocer y buscar el uso pedagógico que se debe. Entonces, debemos nosotros, los docentes, tener la suficiente experiencia para buscar encauzar ese conocimiento digital y darle un sentido de valor de uso en el acto pedagógico. Si me lo permite, dele usted, sí, doctor. Profesor Guillermo, Eric Hernández planteaba la teoría de Vygotsky para ubicarlo un poco ese conocimiento de su construcción a través de la relación con la cultura.
Yo voy a abordar un poquito desde ese conocimiento que de la teoría piagetana es un proceso que se da en la persona y dentro de la persona. Y es un proceso, el conocimiento es una construcción, insisto, una construcción. Cuando en esos chavos yo le digo, por ejemplo, búscalo y dame tu texto paralelo para quedarme en el ejemplo suyo, él va a hacer un proceso de razonamiento frente a una información que yo le brindé. Ese proceso de esa información que recibe allí, obviamente lo va a valorar desde su conocimiento previo, tomando en cuenta el contexto en que se desarrolla, y entonces va a decir, su pensamiento, y entonces va a decir, ya, profe, para mí, yo considero, y ese yo considero, ese para mí, es el producto de un proceso cognitivo, de un proceso que se da a nivel del pensamiento, la reflexión, la criticidad, la creatividad surge. Cuando nosotros utilizamos estas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, claro, yo debo tener la destreza de poder pedir, saber lo que quiero. Y voy a recibir, como estudiante, voy a recibir lo que yo pido, el profesor, lo que yo pido. Pero hasta qué punto ese resultado no es el producto de lo que yo pido, pero no de lo que yo pensé, no de lo que yo hice. Es como que alguien en su casa quiera hacer una remodelación, contrata a un maestro de obra y le dice, yo quiero esto, está clarito en lo que quiere, pero nunca aprendió cómo se hace. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto en educación? ¿Por qué me preocupa en educación? Donde yo vengo diciendo que en el caso de la formación del docente, nosotros, el conocimiento no es el centro, es la persona. Utilizamos el conocimiento para que a partir de allí podamos comprender a la persona. Porque como decía Guillermo Carvajal, la educación es un proceso de educar las emociones, de ese encuentro, de esos sentimientos, de esa convivencia cotidiana, porque no existe un libro en el planeta que pueda reflejar mis emociones, mis sentimientos, mi utopía, cómo la ciencia, el arte se desarrolla para poder llegar, estar a mi servicio para que yo pueda desarrollar estos procesos. Eso nos lleva a ver el problema de la inteligencia artificial como un proceso. Según lo que usted me plantea, yo creo que habla sobre la caja negra. La caja negra es cómo se da ese proceso. ¿Y qué queremos? ¿Saber el proceso o saber el resultado, la aplicación del resultado, del contenido? La pregunta es buena. Yo me voy por el proceso. ¿Qué dice? En conocer a los chavos, usted anteriormente cuando iba a internet, usted buscaba, divagaba en base a las etiquetas lo que estaba buscando, y usted lo procesaba de la forma a ese material, y luego buscaba su aplicación. Desde mi punto de vista, los chavos son un instrumento de productividad. Usted va a encontrar el proceso en menos tiempo, pero ustedes, al dar el prompt, la ordenanza, ustedes intentan saber cuál será el proceso. Que inclusive, perdone que le interrumpa en su narrativa, que inclusive usted en un escrito plantea el hecho de que frente a estas nuevas llamadas tecnologías generativas y lo que son los chatbots y sus diferentes herramientas, en el caso de la educación, el docente tiene que tener un alto dominio de actualización y preparación en lo que llamaríamos habilidades de tipo metacognitiva, porque solo a través de las habilidades metacognitivas usted puede detectar por el propio estilo de estructuración o por el propio tipo de formación cómo el chatbot organiza el prompt, y usted se da cuenta si le están entregando un documento que fue bajado de inteligencia artificial. Hay algo que yo le decía en estos días a alguien
hay algo en esa producción que tú detectas, usando la metáfora del arroz con pollo. Usted puede hacer un arroz con pollo y yo puedo hacer un arroz con pollo, pero entre el arroz con pollo que usted hace y el que yo hago, usted va a saber cuál es el arroz con pollo que mejor sabe. Pero si usted no sabe de arroz con pollo, usted, me explico, entonces usted planteaba el hecho de que justamente en este tipo de racionalidad, en este tipo de análisis del proceso y del resultado en uno de sus escritos, aparte de que hablaba de la hermenéutica y la didáctica cuántica, usted planteaba el hecho de la metacognición. Lo que pasa es lo siguiente, se supone que el docente sabe el proceso metacognitivo, porque ahí dependerá la calidad del PROM, de la ordenanza, porque recuerde que el chavo va a procesar lo que tú le pides. Si le pides arroz con pollo, te va a dar con pollo, no te va a dar más. Sazón, no le va a dar sabor. Está el arroz, están los elementos. Viene un resultado que te le va a dar Contextualizar el resultado. Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, el que tiene el dominio del proceso es el docente. En el PROM, en el proceso y en el resultado. Entonces, quedamos en que para eso hay que tener ciertas competencias. Competencias, profe, competencias que independientemente de las competencias duras y la blanda, tiene que tener todo un desarrollo. Pues, por ejemplo, una de las cosas que estoy observando que usted trata de matizar o que matiza es que el hecho de que usted sea un profesor, por ejemplo, yo cumplí ahora en mayo 38 años de servicio, de brindar mi labor como docente universitario. Pero profesor, yo no he dejado de estar indagando, haciendo pesquisas documentales hacia dónde está apuntando las grandes necesidades y requerimientos. Pero es sorprendente que pareciera ser que son algunos los que pareciera que están despistados y nada más se la pasan hablando, exacto, nada más se la pasan hablando de que, bueno, yo tengo 38 años de experiencia, pero cuidado, 38 años de experiencia no significa que son 38 años de estar abocándote a procesos innovadores, sino que el primer año fue experiencia y los 37 restantes haciendo lo mismo. Lo que pasa es que lo siguiente es que cada salón de clase, partiendo conocimiento, no es ser docente. Exacto. Es el profesor. Entonces, esa mística es la que falta, la mística esa del docente, de agente de cambio, o donde conocemos el impacto que tenemos en los discentes. Qué rico es que usted, pasados los años, ahorita tengo un colega, un profesor, dice, me gusta profesor porque esto, aquello. Hay profesores que pasan desapercibidos en toda su carrera de profesores. Entonces, volviendo a la tecnología, yo me pregunto, la Universidad de Panamá, ¿qué está haciendo al respecto? Hay algún tipo de instancia, algún tipo de... Hay la UNESCO en 2019, el consenso de Beijing, que ya vislumbraban el impacto de la IA, de inteligencia artificial en la educación. En el estatuto universitario se habla de la modalidad virtual, pero no se ha reglamentado. Es que Sony, perdón, profesor, es que también usted me hace recordar que el señor rector Eduardo Flores Castro, en su primera intencionalidad de ser rector de la universidad, situación que logra, en su proclama de compromiso, dentro de ellas tenía una que señalaba la necesidad de crear una instancia de innovación, sobre todo en la docencia de la didáctica universitaria. Lamentablemente, bueno, pues quedó como una proclama, pero veo que ahora usted sugiere, en función de ese planteamiento que se da en Beijing, en la UNESCO, de ir considerando, y creo que por ahí usted ha ido apuntalando desde sus primeros escritos, desde hace más de un año, es el hecho de la necesidad de que tanto la universidad como la facultad tenga ya este tipo de experiencia mensurada de todo lo que va a suponer lo oscuro o lo no
de este manejo, porque hay algo que también usted señala, profesor, y es que la idea no es restarte, la idea es no excluirte, porque de no estar se puede dar lugar una diferente manera de exclusión, y no será de tipo social, no será de tipo étnica, será desde el punto de vista tecnológico, a la cual yo creo que usted ha venido señalando. Mira, aquí lanza un reto. La Facultad de Ciencias de la Educación tiene en su mano una bella oportunidad de lucirse, como siempre lo ha hecho. Que hagan su primer taller de qué espera la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá, como ente de hacia la luz de la inteligencia artificial en la educación superior. Entonces, yo exhorto a ustedes que son mis colegas, que están en el área de tecnología, didáctica y currículum, tomen la bandera y envíen una carta al rector diciéndole que van a hacer su primer taller, que nazca, que sea la génesis, que llegue el Consejo Universitario, qué se espera de la Universidad de Panamá. Otra cuestión, esta es una buena oportunidad para el Consejo de Rectores de tener una política a nivel de universidades oficiales del impacto de la IA en base al consenso de Beijing. Allí, bueno, y su señalamiento es muy puntual, muy claro, yo diría reiterativo, porque como decía Eri, efectivamente ya en su último escrito usted ha hecho un señalamiento sobre esta particularidad. Y definitivamente viene creciendo ya hace en algunos momentos dentro de la facultad esa mirada. Y tal vez mayormente impulsado por la situación del COVID, que nos mostró algo que estaba allí, pero que a lo mejor no negábamos a mirarlo o entender de que no iba a ser tan urgente. De allí que se han dado algunos eventos y en este momento, la semana pasada acá, se está desarrollando unos diplomados en esa dirección. 2 diplomados simultáneos y vienen otros que casualmente hay una revolución que se está generando a nivel y una concepción diferente a nivel del Departamento de Didáctica y Tecnología Educativa, un repensar la tecnología, pero lo quiero decirle que frente al diplomado casualmente estamos nosotros en un diplomado en inteligencia artificial aplicada a la investigación científica. Bueno, como no es nuestra base, nuestra génesis, lo vemos obviamente de la educación, también cómo utilizarlos allí. Y lo que es un diplomado en innovación educativa, que nos invita a repensarnos, a mirar las cosas diferentes, y la señora decana está muy metida, preocupada en eso, y de allí que este programa, Punto Educativo, quiso precisamente conversar con usted. No crea, esto no es tirar un dado para ver quién sale, sino que estamos bajo la corriente de este pensamiento. El colega Eric, que lleva un módulo, un tema dentro de inteligencia artificial, y como director del Departamento de Didáctica y Tecnología, hay una mirada, es una situación que no lo habíamos visto, pero hay una mirada de ver cómo vamos reemplazando aquellas concepciones que teníamos de la didáctica y el uso de la didáctica en esta generación. Profesor Santamaría, una pregunta. Frente a los escritos y frente a lo que se ha permitido señalar hoy en los micrófonos de este programa, Punto Educativo, a su manera de entender, si nos puede apuntalar unas líneas en las que necesariamente deben ser líneas orientadoras para ese abordaje frente a las tecnologías generativas. Yo creo que hay que hacer varios ejes. Primero, disculpen mi atrevimiento, yo no creo en la separación del currículum y didáctica como dos cosas aparte. Son las dos caras de la misma moneda. Son, como decía usted, colega Eric, son medios. No puede hablar de currículum sin hablar de didáctica. Segundo,
es cuál es el rol en la formación del docente de ciencia de la educación. Hay que hacer un estudio profundo de los planes de estudios de ciencia de la educación. Estamos obviando la neurociencia, la didáctica cuántica, el manejo puntual en todos los usos de la hermenéutica. Entonces hay que pensar en grande. Otro aspecto es acercamiento con Meduca, porque hay que hacer una integración vertical, que baje la práctica de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero cuando la formación de los estudiantes de secundaria responda a alineamientos de la macro, de la meso, de la micro política. Entonces, un eje, transformación de la facultad. Otro eje, ¿cuál es el rol de la ciencia de la educación dentro de la universidad? Porque yo veo que hay tal case de nivel educativa, hay como una diáspora de dispersión de esfuerzo. Todo debe ser bajo un solo ente. Y ciencia de la educación debe ser el ente que regule la ciencia de la tecnología educativa y el ICASE, la investigación. Otro aspecto es involucrar a la neurociencia en la formación del docente de secundaria. Que bueno, en esa mirada yo pienso que vamos a tener que darle seguimiento, don Eli, a esto, y vamos a provocar una conversación con la señora decana, porque, oye, usted está haciendo aportes interesantes. La señora decana, profesor, y con la comunidad del claustro, porque el claustro, bueno, puede ser... Vamos ascendiendo, obviamente, vamos ascendiendo, porque si la autoridad no toman conciencia del proceso, se constituye en un obstáculo para la discusión del claustro. Vamos, indistintamente de que vamos a ir trabajando de eso, porque yo sí pienso que tenemos que resignificar, tenemos que revisar lo que vamos haciendo, y el aporte que usted hace desde el exterior de la facultad pienso que es sumamente importante. Pero ¿sabe qué, Eric? Lo de siempre. Lo de siempre. Ricardo otra vez. El tiempo. Ricardo, sí, bueno. Pero muy interesante. Oiga, don Guillermo, de verdad que es un placer conversar con usted. Y leerle sus trabajos. Él tiene la mala costumbre de que me lo envía. Él cree, porque yo no le leo las cosas a todo el mundo, porque hay mucha gente que me quiere embrutecer, y yo no les dedico mi tiempo. Pero cuando me envía lo suyo del primero que leí, hay una productividad muy interesante y yo le dedico con mucho gusto mi tiempo. Pero bueno, tengo que decirle, estimado Radio Escucha, que el tiempo se nos acabó. Sí, el tiempo se nos acabó. Pero como todos los lunes lo hemos disfrutado, y en esta ocasión con nuestro invitado, el profesor Guillermo Santamaría Vallejo, sobre todo lo hemos disfrutado porque usted ha estado con nosotros. Y le decimos que las preguntas te invadan y las inquietudes te estimulen a querer encontrarnos en nuestro próximo programa el día lunes venidero, 9 de la mañana, en Radio Estéreo Universidad 107.7. Y les tengo una noticia. En el canal de YouTube Julio Góndola vamos a dejarle el video de este programa y vamos a estar comunicándoles con algunos videos que vamos a estar produciendo para poder compartir. Vamos a tomarlo en serio, esta responsabilidad. ¿Cómo no? Vamos a tomarlo muy en serio. Aquí tenemos muchos colaboradores. Hacer uso de la tecnología. Hacer uso de la tecnología. Yo no la invité, pero si ella vino, yo no voy a pelear con ella, ¿sí? Así es que, gracias, don Guillermo, por estar con nosotros. Eli Santamaría, ¿nos vamos? Nos vamos con la ilusión de vernos el próximo. Le agradecemos al compañero
Ricardo, que siempre está con nosotros, y a nuestro compañerito aquí, Daniel, que como es apoyo nuestro técnico apoyo también. técnico del programa, porque tenemos que hacer cosas diferentes. Oye, nos vemos el próximo lunes. Chaito. Hasta luego.